Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo del Tecnato japonés, en el que, como estáis viendo nada más empezar el vídeo, han pasado cosas. Y es que pues China evidentemente tuvo su rebelión, como está programado en el juego, la del Reino Celestial, la rebelión de Taiping, y ocurre, señores, que como suele ocurrir en los primeros parches del juego, el Reino Celestial ha ganado. Sí es cierto que en esta ocasión, ¿vale? Yo lo presencié, realmente el Reino Celestial ganó porque recibió el apoyo de Rusia, ¿vale? No fue como antaño, que siempre ganaba el Reino Celestial porque sí. No, en este caso ha tenido un poquito de sentido, y es que pues los rusos han apoyado a esta rebelión y finalmente ha ganado el Reino Celestial. ¿Eso qué significa para nosotros, señores? Pues significa principalmente que, fíjate, no tenemos tregua con el Reino Celestial, así que podríamos continuar nuestra expansión por China directamente sin tener que esperar a la tregua que nos generó la anterior guerra. Sin embargo, no vamos a ir de lleno a por esto, ¿vale? Sino que, como dije en el anterior capítulo, me gustaría, antes de embarcarme en otra guerra grande, pues terminar de comernos estos sultanatos que hay por aquí, que están prácticamente regalados. De hecho, os los voy a hacer, o sea, estas guerras las voy a hacer pim pam, ¿vale? Vais a ver un par de cortes y listo, porque ya os digo, no son relevantes, no tienen ni siquiera alianzas ni nada, o sea, esto está, ya te digo, completamente regalado. Además, por cierto, estoy ampliando el ejército poco a poco, ¿vale? Las paramilitares van creciendo poquito a poco. Por ejemplo, la compañía paramilitar Akatsuki es una de las que ya ha conseguido 20 regimientos, así como el escuadrón 137, ¿vale? Todos tienen ya los cuarteles construidos, pero poco a poco pues están reclutando gente. De hecho, estamos ahora mismo sobre todo reclutando en Formosa, y es que Formosa es ahora mismo nuestro estado con más población desempleada. Entonces, pues es un lugar maravilloso para empezar a comerles la cabeza a los chinos que había allí y decirles: no, sois miembros del Tecnato, el futuro es próspero, alístate al ejército. Entonces, estamos ahora mismo, como digo, ampliando nuestro ejército por ahí. ¿Por qué estoy ampliando el ejército? Pues porque ya hemos ampliado la marina, ¿vale? Ya las dos paramilitares de la marina tienen cada una sus 20 flotillas. El consejo sigue igual, ¿vale? Con 80, no lo he ampliado porque no lo veo necesario por ahora, ya que prefiero ir pues más bien ampliando las paramilitares para que nos sirvan un poquito más cada una por sí sola. Y de hecho, pues el momento idóneo de probar estas paramilitares es en estas campañas en el sudeste asiático contra estos sultanatos, ya que pues en muchos de ellos, por ejemplo, podemos mandar simplemente a una paramilitar en concreto, hacer un contrato con ellos, que ellos se encarguen de esta guerra y punto. Entonces, como digo, voy a cargarme rápidamente estos sultanatos y ya sí que iremos de lleno a por China. Y sé que está aquí, ¿vale? Está aquí Madagascar, que también hay que echarle un ojo. De hecho, a lo mejor también lo incorporo al vídeo, ¿vale? También hacemos un asalto rápido por allí, porque tampoco tengo mucho ejército, así que es también posiblemente un objetivo a cumplir en estas guerras rápidas que voy a hacer. Que, por cierto, ya está la concesión de Madagascar decidida, ¿vale? Se va a quedar la concesión la Karafuto Kaihatsu, ya que pues ellos explotan principalmente la madera. Aunque un momento, porque realmente también teníamos otra compañía que se encargaba de la madera adicionalmente al caucho, y voy a ver si realmente en Madagascar hay caucho. Vale, pues no, pues entonces se mantiene la explotación de Madagascar para la Karafuto Kaihatsu, y el caucho seguramente por aquí vaya empezando a salir un poquito de caucho, ¿vale? Ya más bien a la compañía que se encargaba de esto, que era la Kokuren Kai, pues se quede con el territorio continental. De todos modos, yo os digo, tengo que revisar el Discord porque confundo muchas veces a la Kokuren Kai con la Karafuto, no sé cuál de las dos es cuál. Así que ahora mismo no recuerdo 100% a quién le di la concesión. Lo reviso para cuando vayamos a hacer la guerra. En fin, señores, como he dicho, vamos a hacer rápidamente estas campañas militares. Vale, pues lo puedo confirmar, efectivamente fue el señor Tokugawa de la Karafuto Kaihatsu quien ganó la concesión de Madagascar. Y ahora sí, vamos a empezar, señores, esta conquista del sudeste asiático a los sultanatos. Yo creo que vamos a empezar por AC. Vámonos a las interacciones y vamos a conquistar el estado de AC rápidamente. Confirmar. Pues la misión de conquistar AC ha recaído a la compañía paramilitar Akatsuki. Ellos son una de nuestras compañías con más batallones, así que eran los idóneos para esta labor.
Y al mismo tiempo, bueno, ya van ocupando casi la totalidad del estado. Y al mismo tiempo, señores, hemos lanzado ya la guerra también contra Siak. He añadido ya, mira, ya se ha rendido AC, perfecto. He añadido ya lo que son las 2 exigencias, sus 2 estados, y estoy mandando también al escuadrón 137 para que ellos también participen, ya que al estar las 2 guerras al mismo tiempo, pues se nos contaba como 2 frentes diferentes, aunque sea la misma isla. Y en cuanto salte esta guerra, ya podré lanzar la siguiente, que será seguramente contra Johor. Y vamos a mantener, ya digo, estas 2 paramilitares aquí encargándose de esto. Que por cierto, eso me recuerda, señores, que actualmente tenemos problemitas para reclutar. Y es que me acabo de dar cuenta de que nos hemos quedado sin población disponible. Recordáis que dije que Formosa era, por cierto, no lo estoy incorporando, que Formosa era pues nuestra isla ahora mismo con más población. Pues nada, ya no quedan campesinos. Sí es cierto que, bueno, hay bastantes demandantes de empleo que pueden cubrir esos huecos en el ejército, pero sigue sin ser suficiente. Entonces, señores, el consejo se ha reunido, ¿vale? Y ya llevábamos tiempo debatiendo qué hacer con este problema de población que tenemos, y es que el juego realmente no permite trasladar esclavos de un estado a otro. Es decir, aunque estemos haciendo esclavos aquí en China, no podemos trasladarlos, ¿vale? Moverlos a otros estados. Yo pensaba que a lo mejor pues las poblaciones se movían según necesidad, pero no, se quedan en el estado en el que fueron esclavizados. Entonces, señores, hemos decidido, el consejo se ha reunido y ha decidido elevar los derechos de la población japonesa, ¿vale? Y es que recordemos que somos un etnoestado. Entonces, si alguien puede llegar a tener derechos en este estado, pues son los japoneses. Hemos decidido elevar los derechos de la población japonesa y liberarles de la esclavitud. Así es, señores, se ha acabado la esclavitud de los japoneses porque ahora tenemos comercio de esclavos. Hemos decidido, el consejo ha decidido, que necesitamos traer los esclavos de fuera. Y es que ya no queda población suficiente en Japón para esclavizar, ¿vale? No quedan campesinos. Sí, sigue habiendo demandantes de empleo, ¿vale? Que pueden llegar a cubrir puestos de industrias que sean más rentables y vayan creciendo más. De hecho, he puesto todos los decretos ya en industrialización. ¿Dónde está esto que no lo encuentro? Aquí. En fomento de la industria en casi todos nuestros estados, menos Hokkaido, que aquí sí es verdad que pues, me interesa más explotar estas minas, ¿vale? Pero vamos a fomentar que la población japonesa, ahora ya liberada de la esclavitud, se dedique a la industria y, pues, aquellos trabajos para los que se requieren esclavos, pues vamos a traérnoslos de África. Y es que, pues, ya sabéis que tengo ese interés en meterme aquí. Sí que me hubiera gustado a lo mejor no hacer esta ley hasta que tuviéramos algún estado como tal en África desde el que, pues, rolear, que desde ahí los traemos, pero no pasa nada, señores. Los podemos comprar a Portugal y ya eventualmente atacaremos a Portugal, le quitaremos su costa y nosotros mismos conseguiremos esos esclavos negociando con las tribus locales. No hay problema, por ahora se los vamos a comprar a ellos. Entonces, vale, ya está estallado la guerra contra Siak. Vamos a iniciar también la guerra contra Johor, vale, conquista de su estado. En principio sí, nos dice que Manipur se uniría, pero dudo mucho que se atrevan a unirse realmente, porque con Siak también nos decía que Bali se podría unir y ya vimos que Bali no se atrevió a entrar en esta guerra. Pero voy a necesitar flota, señores, así que llega el momento, ¿vale?, de coger, por ejemplo, a la flota de los Aoi. Vamos a colocarla por aquí para que puedan dar este apoyo logístico a los Akatsuki para que hagan la invasión de Johor. Vale, ya tenemos en marcha la guerra contra Johor, por lo que ya podemos también iniciar la siguiente, que estoy pensando, señores, que a lo mejor podríamos ir haciendo paralelamente nuestra guerra en África, porque podemos ver que el Reino de Merina no tiene ahora mismo ningún acuerdo con nadie, así que es el momento perfecto para atacarles antes de que hagan algún trato. Y estoy viendo que además nos da muy poquita infamia, así que es perfecto, ¿vale? Iniciar la conquista de Madagascar. Vale, se prevé que Ruanda participe del lado del Reino de Merina. No se lo creen ni ellos. Vamos a confirmar y vamos a añadir los 2 estados a esta. Vale, ya se rindió Siak, perfecto. Añadimos los 2 estados. Conquistar también el sur de Madagascar. Lo añadimos obligatorio para que no se vaya a echar atrás. Y aquí para esta guerra, señores, aquí a ver, podemos intentarlo con una de las paramilitares, ya que al fin y al cabo son 20 tropas lo que tiene,
pero nosotros recordemos que tenemos superioridad armamentística, así que deberíamos poder vencerles solo con 20. Así que vamos de nuevo a hacer esta guerra. Pasa que me gustaría, por el rol, me gustaría que fuera pues la compañía Tanaka quien se encargue, ya que ellos son la compañía de exploración, ¿no? Los que tienen que ir a nuevas tierras. Podemos intentarlo, a ver si son capaces, aunque solo tengan 15 tropas, de asaltar Madagascar. Vamos a intentarlo. Si fallan, pues no pasa nada. Simplemente mandamos a cualquiera de las otras dos que tienen un poquito más de fuerza. De hecho, ahora que lo pienso, podríamos transferirle este ejército que hemos reclutado aquí, que bueno, son irregulares, pero los podemos mejorar. Podríamos transferirlos a la compañía Tanaka directamente. Así ya pues nos evitamos tener que reclutarlos. Y como digo, ellos se van a encargar de hacer esta conquista a Madagascar. Mientras tanto, señores, ya hemos terminado nuestra conquista de Sumatra, por lo menos la parte que eran sultanatos. Nos sigue quedando la parte que está dominada por la compañía de Indias holandesa. No hay que preocuparse por eso, acabarán cayendo también. Y vamos a hacer con los, por ejemplo, con 137, que se encarguen ellos de Johor y que utilicen pues la, vamos a decir que, mira, como tenemos también a la Taigeyo por aquí, pues que se encargue la Taigeyo de hacer este asalto. Y vamos a llevarnos a la flota táctica de los Aoya Hirushi para Madagascar, ya que al fin y al cabo ellos tienen aquí este puerto, tienen el área 1 como que es bajo propiedad de la compañía Aoya, así que pues tiene más sentido que ellos se encarguen de cualquier operación que haya que hacer en el Índico. Es una pena porque no puedo dejarlo estacionado, o sea, declarar este territorio como su base, ya que al tenerlo un vasallo, ¿vale? Si lo veis, no puedo marcarlo para que sea su base a la que siempre vuelve, ya que lo tiene un vasallo. Pero no pasa nada porque sí que podemos decirle igualmente pues que se estacione aquí cuando sea necesario. Vale. Pues iniciándose el asalto naval, perfecto. Vale, estalló la guerra contra el reino de Merina. Al mismo tiempo han capitulado el sultán de Johor. Así que vamos a hacer, mira, por cierto, hemos heredado más tropas. Pues estas también para los Tanaka. Y vamos a ir haciendo nuestra invasión. Bueno, los Tanaka los he dejado aquí esperando en el área 1, pero vamos a lanzarlos ya al asalto naval directamente, que utilicen la flota táctica de los Aoi. Vale, a ver si llegan los que le he mandado de refuerzo para allá. No sé yo si dará tiempo. Vale, ¿eran estos señores? Señores, váyanse con los Tanaka, por favor. Ah, no puedo, que están en la invasión. Bueno, no pasa nada. Más adelante se los incorporamos. Y como ya hemos iniciado esta nueva guerra, podemos lanzar la siguiente. Vámonos en esta ocasión a por Perak. Vale, conquistar el estado de Perak. Confirmamos. Vale, señores, creo que nos importará si unifico la misma guerra, ¿vale? Contra Selangor y Perak en una sola guerra. Al fin y al cabo, ninguno tiene realmente ni apoyos de nadie ni nada. Entonces la unificaron en una sola guerra y listo para acabar antes. Vale, ¿están las tropas ya yéndose para allá? Sí, están marchando hacia el reino de Merina. Finalmente, el reino de Merina va a ser asaltado tanto por el norte como por el sur simultáneamente, ¿vale? La compañía Tanaka se va a encargar de la ocupación del estado norte y la compañía Akatsuki se encargará de entrar por el sur. Por lo tanto, ahora mismo tenemos ya las dos flotas, tanto la del ATAC como la de los Aoya Hirushi, colaborando en esta invasión al reino de Merina. Eso significa, señores, que aunque la concesión se la vaya a quedar la Karafuto Keihatsu, igualmente todos los miembros del ATAC van a poder también realizar sus inversiones en esta isla, que pues tiene también bastantes bienes que les pueden interesar a las compañías que forman parte del ATAC, ya que ellos pues se encargan del mundo agrícola. Y recordemos que lo que más nos interesa de Madagascar realmente es esta madera, ya que es un bien que nosotros teníamos escaso, pero ojo, por cierto, que el sur de Madagascar tiene también bastante carbón, así que es posible que la Mining Company también tenga intereses en hacer negocios con la Karafuto Keihatsu. De hecho, creo que la Karafuto, no sé si formaba parte de... ¿Cómo era? Del el Nippon Circle o Nippon Business Circle, que era la corporación, lo que es el conglomerado que habían formado las compañías industriales. No estoy seguro de si la Karafuto forma parte de ese círculo, aunque, oye, pues a lo mejor les podría interesar unirse también. Por cierto, tenemos un nuevo mandato para la esfera de coprosperidad, que ya había elegido uno nuevo que era el de compañías, así que vamos a aumentarlo. ¿Vale? ¿Dónde está? Que esto nos dará más rendimiento a las compañías. Aunque bueno, nos da más privilegios, aunque los privilegios ya los tenemos gracias a la ley del SFARE. Quizás podríamos coger otro
A ver, por ejemplo, aquí en la inversión extranjera, esto es muy interesante porque podemos hacer con esto que todos los miembros podamos tener inversión sobre ellos. Eso es muy interesante. También es interesante los puestos coloniales, ¿vale? Más velocidad, cambio de instrucción para asuntos coloniales, para colonizar más rápido la isla de Nueva Guinea, aunque bueno, tampoco es tan relevante. A ver esto. Más migración, más atracción de migración, más... Esto no lo podemos por nuestras leyes, ¿vale? Así que nos olvidamos. Y, vale, ya... señores, se ha rendido ya Madagascar. Perfecto, es que me estoy entendiendo con los mandatos y no estamos aprovechando bien el tiempo. Venga, vamos a coger el de inversión extranjera porque este me interesa. Señores. Señores, perdí el que tenía. La pendejitis. Bueno, no pasa nada, señores. Vamos a ir por el de inversión extranjera porque nos podría interesar ir añadiendo más... ¿Cómo se dice esto? Más miembros a nuestro bloque. Aunque en estos momentos, en invitar países no tenemos ninguno disponible. También es verdad que tenemos que empezar a poner más embajadas por el mundo. No tenemos suficientes embajadas. Aunque al mismo tiempo me interesa quizás más directamente conquistarlos para poder tener sus bienes en nuestro mercado. Así que... Efectivamente, el movimiento este que he hecho ha sido un poquito pendejitis. Voy a volver atrás en el tiempo hasta antes de cambiarlo. Vale, ahora sí, vamos a mejorar en su lugar el de compañías. Listo. Vale, y como hemos vuelto atrás en el tiempo, aún no se ha hecho la rendición de venir, pero vamos, le debe quedar bastante poco. A ver cómo lleva la ocupación, va por la mitad. Vale, perfecto. El tema es que nosotros ya podemos lanzar una nueva ocupación, ¿vale? Mientras que están luchando... Nuestras fuerzas también por aquí. Recordemos, el escuadrón 137 está terminando de ocupar Malaya. Pues vamos a lanzar, señores, otra guerra contra los sultanes de Borneo, ¿vale? Aquí tenemos Brunei. Vamos a ver, por ejemplo, Brunei no tiene ningún acuerdo con nadie, ¿vale? Es accesible. Sintang tampoco tiene tratados con nadie de defensa ni nada que se le parezca. Entonces podríamos también unificar una sola guerra, la conquista de Brunei, ¿vale? A los dos territorios en la misma guerra sin problemas. Vamos a lanzar el asalto contra Borneo, ¿vale? Podemos ver que en principio Bali dice que se uniría. Nah. Y Pontianak también no se lo creen ni ellos. Pero bueno, oye, ojalá se unan. Yo lo estoy deseando porque me gustaría tener Bali, la verdad. Es interesante. Si no se unen, de hecho, así tienen algún... Vale, tienen acuerdo con Países Bajos de inversión y tal. Así que puede ser que Países Bajos intervenga en esa guerra. Oye, pues si se atrevan a intervenir en la guerra, podemos exigirle cositas a Países Bajos. ¿Por qué no? Entonces, vamos a ver si tuviéramos suerte. Ya digo, si no se unen a la guerra contra la guerra por la ocupación de Borneo, les podemos atacar directamente nosotros porque me interesa Bali y a lo mejor se lo entregamos a Oya Hirushi para que tengan otras islas más de tránsito para poder parar ahí los barquitos de camino a futuras conquistas. Pues ya ha capturado el reino de Merina nuevamente y eso significa que podemos trasladar a la compañía Tanaka para que se encargue de este frente de Borneo, como no puede ser de otra manera, ya que recordemos que realmente tienen el mismo propietario, ¿vale? La compañía de exploración Tanaka y la... Uy, un momento, se me ha cambiado el nombre. ¡Oh, señores! Se me ha cambiado el nombre a esta gente. Vale, ahora sí, corregido el nombre. Ahora sí ya es la Tanaka Kinjisho, como digo. El mismo conglomerado de la familia Tanaka es quien maneja tanto la compañía paramilitar, la compañía de exploración Tanaka, como pues esta colonia en Borneo que se encarga de la explotación del oro y el grano. Vale, pues hemos terminado ya también la ocupación por completo de Malaya, así que volvemos a tener libre al escuadrón 137, por cierto, estaban aquí las fuerzas de la Nippon Mining Company, interesante, aunque todavía no hemos decidido a quién irá esta concesión, la concesión de Malaya, porque es cierto que aquí hay caucho, pues señores, entonces ya está decidido para quién va a ir esta concesión, evidentemente va a ir para nuestra compañía del caucho y la madera, que es la Kokurenkai. Ellos se estrenan, ¿vale, señores? Por fin van a tener su propio territorio. Que por cierto, aquí está su país, ¿vale? Ahora se lo entregaremos, no os preocupéis. Voy a terminar primero todo lo que son las ocupaciones rápidas y luego ya pues reparto los territorios. Sumatra pues también evidentemente irá para la Nippon Mining Company porque por ahora ellos tienen esta concesión porque hay aquí azufre, aunque ojo que no lo están explotando, ¿eh? Así que si no espabilan, posiblemente Sumatra también
vaya para la Kokurenkai, porque fijémonos que tienen también bastante caucho. Pues efectivamente, no han explotado la Nippon Minim suficientemente este territorio, así que Gerald, siento informarte que has perdido la concesión de Sumatra. No, que no se preocupe Gerald, que al fin y al cabo ya tiene sus territorios de Manchuria, ¿vale? Tiene Jilin, tiene también la isla de Nueva Guinea, que está él, bueno, o Papúa, como queramos llamarle, está él comiéndosela enterita por la costa. Por cierto, aquí están los holandeses. Y tendrá también más posesiones aquí en Sudáfrica. Así que no os preocupéis por el pobre Gerald, que no se va a quedar pobre, ¿eh? Que le quitemos la concesión de Sumatra para dársela a la Kokurenkai. Vale, señores, ya tenemos a la compañía Tanaka en sus dominios de Borneo, preparados para expandir su territorio. Está la guerra a puntito de este. Vamos a darle al play. Aquí estamos. Vale, y mientras que la compañía Tanaka va haciendo sus cositas por Borneo, vamos a iniciar una más. Y es que, señores, está pensando que en verdad me apetece hacer este capítulo únicamente de guerras así rápidas. Vamos a dejarlo de China para el próximo capítulo. Al fin y al cabo tampoco pasa nada porque no aprovechemos estos primeros años de no tener tregua. No pasa nada, señores, no hay prisa. Vamos a hacer en su lugar, yo digo, este capítulo full de expansiones rápidas. Y es que, pues tenemos lo de África aquí, entonces vamos a hacerlo ya. Como ya tenemos empezado esta guerra, podemos iniciar una jugada más. Vamos a ver con cuál nos interesa más empezar de primeras, porque realmente tanto... A ver, iba a decir que tanto Zulu como Gaza pues nos da frontera con bastante gente interesante, que son básicamente Portugal y Transvaal los que más me interesan, pero quizá Gaza es quien ya nos da las dos fronteras, ¿vale? Zulu solamente nos daría contra Transvaal, porque no contamos con la totalidad de Portugal a nuestra disposición, así que quizás nos rente más empezar por Gaza, que tiene 15 batallones y los Zulu tienen 10. En cualquier caso, cualquiera de los dos podemos derrotarles fácilmente. Así que empezaremos por Gaza. De todos modos, lo mismo, haremos realmente casi las dos simultáneas. Y posteriormente ya iremos a por Transvaal, Orange y para finalizar iremos contra Portugal. Porque Portugal seguramente sí que nos ponga más problemas, ya que Portugal, al ser un país europeo, probablemente alguien quiera sumarse a esta guerra. Por cierto, señores, no lo comenté, pero estoy colonizando esta costa, ¿vale? La de Sudáfrica Occidental. Yo lo puse por el Discord, así que ya hay gente que está pensándose, uy, a lo mejor me interesa a mí tener una concesión en este territorio. Así que para cuando veáis esto seguramente ya está la concesión asignada. Pero bueno, para que lo sepáis, el tema es que ahora se nos va a abrir un mundo de posibilidades, y es que ahora tenemos a nuestra disposición pues África, así que podemos ir haciendo nuevas compañías también que vayan explotando el interior de África. De hecho ya tengo planificada una nueva que vamos a crear al final de este capítulo y para la cual necesito la costa de Portugal. Ya lo veréis al final cuál es. Vale, pues vamos a iniciar primero de todo la campaña contra Gaza. Vale, podemos ir directamente a por la conquista de Maputo. A las 9 de infamia, esto es nada, ¿vale? Vamos directamente a por ellos. De todos modos, la infamia, no os preocupéis. Ya comenté por el Discord que no vamos a hacer mucho caso a la infamia, ya que quiero que la serie sea muy rápida. Al fin y al cabo no tengo todo el tiempo del mundo para grabar, así que no puedo hacer como hice en el PAX, por ejemplo, o en la de Colombia, que daba un margen de 10 años entre cada capítulo. Avanzaba yo fuera de cámara para que bajara la infamia. No tengo ya, no cuento ya, señores, con el tiempo para estar grabando fuera de cámara, así que no vamos a hacerle caso a la infamia. Para poder contra las guerras la bajaré yo artificialmente con la consola y punto. Porque ya os digo, no me da la vida para avanzar, o sea, para grabar y además jugar fuera de cámara. Me es imposible. Vale, pues tenemos ya aquí posicionado a la compañía Katsuki con la flota de los Aoya Hiroshi. Ellos se encargarán de hacer esta conquista de Gaza. Y mientras tanto vamos a dejar que avance más la guerra de Borneo y que estalle también esta otra para poder continuar. Mi interés es que la compañía Tanaka, una vez que acabe con Borneo, pues vayan para allá. Igualmente seguimos teniendo al Escuadrón 137 movilizado, pero ya sabemos que a ellos les gustan las cositas en Asia. Entonces vamos a dejarles aquí, tranquilitos en la región de Malaya, y ya nos esperaremos a que la compañía Tanaka haya terminado sus asuntos en Borneo para mandarlos a la conquista de los Zulu. Vale, pues se acabó la guerra de Borneo, lo cual significa que ya tenemos disponible a la compañía Tanaka para otros menesteres. Vamos a mandarlos hacia Madagascar y vamos a coger también
otra flota, la de los Taihei Yokio, que volvieron a los dominios del TAC. Vamos a decirle que vayan temporalmente también a Madagascar, porque tienen que hacer cosas. Vale, por cierto, nuestra flota del Consejo la tenemos ahora mismo en Taiwán, que es nuestra base naval, por decirlo de algún modo, como dicen los yankees. No me acuerdo si fue MacArthur o quién lo dijo, creo que fue MacArthur, que Taiwán era básicamente un portaaviones insumergible. Pues básicamente esa es la doctrina que vamos a seguir nosotros con Taiwán. Es nuestro portaaviones insumergible frente a las costas de China. Aunque bueno, todavía no tenemos aviones, pero podemos decir que es nuestra base naval insumergible. Vale, señores. Están ya moviéndose las tropas, están llegando. ¿Cómo va nuestra guerra contra Gaza? A puntito de estallar, perfecto. Me gusta poder hacer las dos al mismo tiempo, tanto la de Gaza como la de los Zulu, para ir llevando al mismo tiempo las dos conquistas por África. Voy a ver si puedo también en la misma guerra conquistar Orange y Transvaal. Aquí puede ser que al ser países protestantes, a lo mejor Gran Bretaña se mete y nos da un susto. Esperemos que no. Pero si todo nos sale bien, en este capítulo ya tendremos todos los países débiles, entre comillas, ¿no?, de la región de África, o del sur de África, mejor dicho, y ya podremos pues ponernos a otros asuntos más intensos, como es pues el tema de China, a lo mejor alguna otra guerra, pues yo que sé, por ejemplo, por Arabia. Ya iremos viendo, hay cositas que tenemos que hacer. De hecho, también, por cierto, tengo pendiente conquistar Venezuela, ¿vale? Y diréis, oso, ¿por qué quieres conquistar Venezuela con Japón? ¿Qué sentido tiene? A ver, esta es parte del tercer anillo, podemos decir, ¿vale? Ya dijimos que Sudamérica, bueno, realmente toda América sería parte del tercer anillo. Sí que es verdad que no nos vamos a meter hasta Brasil, pero pues podemos decir que Venezuela cuenta. Y diréis, ¿por qué Venezuela? Pues señores, por el petróleo. Todavía no ha salido, ¿vale? Todavía no está el petróleo aquí, ni en Zulia, ni en Miranda, tampoco en Bolívar, pero acabará saliendo, señores. Entonces, en el momento en que haya petróleo en Venezuela, iremos para allá de cabeza y montaremos una compañía petrolera aquí. Yo os digo que ya comenté en el primer capítulo, no sé si fue el primero o el segundo, que igualmente también quiero territorios en Colombia para dárselos a Itachi, a su empresa de café. Así que aquí ya os aviso que vamos a tener dominios. Eso está clarísimo. Vale, pues no me enrollo más. Inicio la siguiente guerra, que es contra los Zulu, ya que ha estallado la de Gaza. Aunque antes voy a mandar el asalto naval con los Akatsuki, que fueron los que recibieron el contrato para la conquista de Maputo. Y ellos pues van a ir con la flota táctica. Vale. Y la compañía Tanaka se queda aquí, tranquilita, con la flota del ataque. Ahora mismo le estamos dando mucho uso a la flota del ataque. Y es que, a ver, me gustaría más pues que el ataque se dedicase, su flota se dedicase a pues cosas de compañías, miembros de este conglomerado del TAC. Pero es que, por desgracia, no tengo ahora mismo ninguna otra flota paramilitar. Pero eso cambiará, señores, eso cambiará porque, como digo, al final del capítulo crearemos otra corporación que sí que se encarga de cositas de la flota armada, ¿vale? Vamos a iniciar nuestra guerra contra Zulu exigiéndole... un momento, no puedo, ¿por qué no puedo? Porque ya hay una jugada en la región. Nos han fastidiado el timing esta gente de Orange. Oh, qué mal. Bueno, no pasa nada. Señores, os juro que esto no es cosa mía. Hay un alzamiento positivista en Orange, ¿vale? Estos rebeldes que nos han jodido el timing, básicamente es un tecnato. O sea, esto de que dijimos en Roll de intentar influir otros países para crear otros tecnatos similares al nuestro, señores, ha ocurrido de por sí, sin nuestra influencia. Yo os juro que no he hecho nada. Ha ocurrido. Hay otro tecnato surgiendo en Orange también. Es un tecnato ateo. Si es verdad que no tendrá todas las leyes que tenemos nosotros, ¿vale? Pues como estáis viendo, pues no tiene corporatocracia, ¿vale? No tiene nuestras leyes. Pero es un tecnato ateo. O sea, ha ocurrido, señores. Buah, pues me gustaría ayudarles, en verdad. Lo que pasa es que me gustaría que sean mis vasallos. A ver, Orange realmente tiene... hostia, señores. Orange, ¿cómo te lo explico? Me gustaría que triunfes, ¿vale? Y que seas miembro de la esfera de coprosperidad. Pero es que tienes demasiado oro. Entonces no te puedo permitir que manejes tú ese oro, como comprenderás. Vale, pues nada, señores. Vamos a decir que pues este tecnato... Vamos a ayudarles, ¿vale? Ellos van a perder la guerra probablemente. Voy a darles play que vayan haciéndose la invasión naval a Gaza. Ellos seguramente
acaben perdiendo su guerra o no. Pero pase lo que pase, mira, Transvaal va a apoyar a Orange. Vale, eso a lo mejor me da la situación de que pueda decirle a este hombre, a ver, quiero meterme en esta guerra. A lo mejor ahora quiere mi apoyo. No, no lo quiere. ¿No quieres mi apoyo? ¿En serio? ¿No quieres apoyo de un tecnato auténtico? Pues nada, pues señores, este tecnato, este intento de tecnato podemos rolear, que es cosa nuestra, ¿no? Que son nuestras redes de influencia, son los que han intentado hacer esta rebelión en Orange. Va a fracasar, como estáis viendo, porque pues todavía no hemos llegado hasta allí, estamos todavía desembarcando por Gaza, no nos va a dar tiempo a participar en la guerra, así que van a perder, pero lo que ellos no saben que luego iremos a rescatarles, y esos positivistas que quieren formar su propio tecnato tendrán luego el privilegio de ser parte del mejor tecnato que existe, que es el tecnato japonés. Vale, pues ya hemos entrado en Gaza, tenemos ya la mitad del estado ocupado, y seguimos esperando a que acabe esta jugada diplomática de Orange para poder iniciar nosotros nuestra propia jugada en Zulu, aunque podríamos aprovechar y a lo mejor, ya que tendremos frontera con Transvaal, ir directamente a Transvaal, ¿vale? O sea, realmente pues, se puede hacer todo, porque creo que en este paso acabará la guerra contra Gaza antes de que podamos iniciar, así que podremos hacer seguramente la conquista de Zulu y de Transvaal al mismo tiempo. Vale, tenemos centros transportadores. Tengo que dar un vistazo ahora a eso, porque seguramente tenga incluso alguna tecnología más desbloqueada que no esté aprovechando. Como estamos con esto de las guerras rápidas, no he tenido tiempo de echarle un vistazo a esto. Vale, ya mira, ya ha empezado. Nada, ahora después lo miro, que ya ha empezado esta guerra. Bueno, perdón, ya ha empezado la guerra de Orange, así que ya podemos nosotros atacar. Y vamos a atacar, señores. Mira, vamos a ir por los Zulu, vamos a rodearlos. Vamos a irlo por los Zulu. Señores, Gran Bretaña. Un momento. Gran Bretaña parece que apoyaría a los Zulu. Y a Transvaal. A Transvaal también. Señores, aquí la cosa se nos pone un poquito tensa, ¿eh? Y es comprensible porque ya nos estamos acercando a sus colonias, ¿vale? A su colonia del Cabo. Así que es comprensible que Gran Bretaña no lo vea del todo bien que nos expandamos por aquí. En cualquier caso, nosotros vamos a probar suerte. A fin y al cabo, en Gran Bretaña tampoco le interesa llevarse mal con nosotros, porque recordemos quién controla todas las empresas, las minas y todo lo que hay en su pérfida isla. Somos nosotros. Así que a lo mejor no les interesa meterse en una guerra contra nosotros, porque, como digo, parte de su economía la tenemos bajo nuestro control. Vale, pues ya ha terminado la guerra de Gaza. Eso significa que ya tenemos una frontera para poder atacar a Transvaal desde tierra sin tener que hacer desembarco naval. Y finalmente, como dije, pues nos ha quedado de nuevo libre la flota táctica de los Saoi. Así que, pues mira, mejor mantenemos el rol de que los Taiheiyo no participan, que son flota del ataque, pues que se vuelvan a los dominios del ataque sin problemas. Y solo vamos a necesitar por ahora esta flota. Ya cuando vayamos a meternos contra Portugal, ¿vale? Ahí así que tendré que coger seguramente la flota del Consejo y traérmela para acá. Pero por ahora no es necesario. Por cierto, ¿qué está pasando por aquí? Vale, Bombay. Bombay tiene una bandera bastante bonita, ¿no? Bueno, no es Bombay, realmente es Kandahar. Vale, pues señores, claro, yo hace un momento dije que no me interesaba mucho el mandato este de las... de que hacemos que pues, todos los miembros de la esfera podamos construir en ellos, porque no tenemos nadie más en la esfera, pero en verdad se me olvidó que sí que tenemos esta gente de aquí de Afganistán dentro de la esfera, y de hecho podríamos meter más gente en la esfera. Es decir, no me sale ninguno disponible, pero porque al fin y al cabo no estamos poniendo ninguna embajada. Podemos perfectamente empezar a poner embajadas, ¿vale? Vamos a ver si me da aquí la opción de... qué poquitas opciones tengo yo por aquí, ¿no? No me sale la opción típica de poner una embajada. Esto lo han quitado ya de aquí, que lo veías rápidamente. A ver, financiar lobbies, mejorar, perdonar. Pues sí, no me parece. A lo mejor ahora lo han movido aquí. Pues no. Vale, pues te toca dar un vistazo, porque a lo mejor ahora tenemos que ir invitando, o sea, poniendo embajadas a mano. Y eso pues tampoco me gusta, la verdad. O por algún extraño motivo no podemos establecer embajadas, porque no me sale tampoco la opción de poner ninguna embajada. Eso ha debido cambiar. Porque ahora va por tratados. Vale, esto creo que ahora va por tratados, efectivamente. Vale, pues ahí tengo que ir viendo. Esto sí que lo tendré que hacer fuera de cámara,
¿vale? Pero como veis, por ejemplo, hay países en Arabia que sí que aceptarían embajada nuestra, así que eventualmente sí que podríamos tener más miembros en la esfera de coprosperidad, sobre todo en países que a lo mejor no nos interese demasiado conquistar, como puede ser algún país de por aquí de Arabia, aunque por otro lado ya sabemos que va a salir mucho petróleo en Negev, así que sí que nos interesaría tener acceso. Sí es verdad que por mar podemos acceder, ¿vale? Es decir, podríamos entrar por aquí, al fin y al cabo el Golfo Pérsico, a pesar de que Gran Bretaña pues controla el estrecho de Hormuz, que es muy importante, pero nosotros realmente tenemos a Persia aquí, tenemos acceso al mar fácil, podríamos decir, nuestros barcos pueden reposar aquí en Persia sin problemas. Así que podemos acceder fácilmente a Negev por mar. No necesitamos realmente conquistar estos estados de aquí del sur del Yemen, a no ser que pues les salga petróleo. Pero en cualquier caso, si los metemos dentro de la esfera y tenemos ese mandato que nos permite construir en ellos, pues oye, tampoco sería problemático. De hecho, ese tengo que ver porque no sé si llega un momento en el que nos unifica los mercados. A ver. Pues yo diría que no, porque por ejemplo si pinchamos en otro miembro, en Sindh, que es miembro, pues sí, es parte del mercado japonés, señores. A ver, porque parece que sí que unifica, sí unifica mercados, señores, este mandato, el de comercio interno. Muy interesante, debe ser a lo mejor alguna de estas, y yo pues no lo estoy viendo. Comercio interno, se necesita, pues no lo pone por ninguna parte. Vale. Pues no lo pone por ninguna parte, o yo no lo estoy viendo porque estoy ciego, pero todos son parte de nuestro mercado, debe de ser, en alguna parte tiene que estar, o en la identidad, o no sé, tiene que estar, pero sí, todos son parte de nuestro mercado. Pues perfecto, mira, sí, aquí está, unión aduanera, vale, es parte de el tipo de facción que hicimos, el tipo de bloque de poder que hicimos, que es el de liga comercial. Entonces no hace falta realmente ningún principio para poder tener esa unión aduanera. Buah, pues me viene maravilloso. Pues tendremos que intentar meter, por ejemplo, también a Kabul, que en Kabul recordemos que hicimos estas plantaciones, fuimos peores que los gringos aquí en Kabul. Tenemos que intentar meter a Kabul dentro de la esfera. Mira, ¿qué es la embajada? Vamos a ponerla. Y podríamos incluso... mira, podemos... no, pero esto es dárselo. Vale, no, yo no quiero dárselos. Quiero tener la embajada. Los derechos de inversión, y fíjate que incluso añadiendo los derechos de inversión también aceptaría. Oye, pues es muy interesante. Y si nos ponemos exquisitos con otros privilegios, va a ser que no. Pues vamos a conformarnos con los derechos de inversión. Vamos a vincularlo a muchos más años, ¿vale? Porque esto pues nos viene bien. 29 años dice que no. Vale, mira, incluso 25 años. Perfecto, Kabul. Vamos a hacer ese acuerdo con ellos. Vale, y como digo, vamos a ir haciendo esto con otros países, porque me interesa, por ejemplo, aquí en Arabia, tener estos derechos de inversión también. Bueno, derechos de inversión no tanto, pero sí que me interesa ir mandando las embajadas, ¿vale? A los países de Arabia para ir incorporándolos a la esfera de coprosperidad. Fijaos que, oye, pues, mira, si le añado los derechos de inversión, ya no le gusta tanto la idea. Vale, también puede ser que me haya bajado un poquito. Se ha rechazado. Gente, alta tradición. Claro, porque ya tenemos muchas embajadas, quizás. Y no la quiere. Buah, qué mal. A ver, y si la pongo solo... No, claro, ya como me ha rechazado... Pues no sé por qué me ha rechazado, si me daba como que la iban a aceptar sí o sí. Vale, 25% nada más. Oye, pues... garantizar independencia. ¿De quién es vasallo este tío? Pues no es vasallo de nadie. Vale, simplemente garantizará de que nadie le ataque. A ver, tampoco me interesa del todo garantizar independencias, porque luego nos viene Gran Bretaña y los ataca para ampliar su colonia en Arabia y nos metemos en guerra contra ellos. En fin, voy a dejar para después. Vamos a prestar atención a lo que es importante ahora mismo, que es la guerra contra los Zulu, ¿vale? Todavía no ha estallado. Bueno, pues entonces sí que tengo tiempo para seguir observando esto. A ver, en la EG... mira, la EG es parte del mercado británico, ¿ves? Por eso os decía que eso de garantizar independencia puede ser un arma de doble filo, porque a lo mejor nos metemos en un problema. Mira, AUSA, por ejemplo... Oye, esto de tener aquí el estrecho de Adán... ¿Es Adán o Adana? No me acuerdo, creo que es Adana. El estrecho de Adana no me parece una mala idea. A lo mejor atacamos a este tío simplemente por el roleito de que controlamos
Que sí, ya sé que se ha rechazado. De que controlamos este estrecho. Es interesante. También, por cierto, nos vendría bien algún acuerdo de inversión, ¿vale? Con Egipto, para atender el canal de Suez, principalmente. Para que sea de nuestra propiedad. Vamos a poner una embajada. Vale. Embajada de bloque de poder. Eso es un 67%. Ojito, y si garantizamos su independencia o si le damos privilegios comerciales, mejor, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Con esto es que no quiero garantizar su independencia porque el Imperio Otomano tiene muchos amigos por aquí, ¿vale? Ya había anteriormente una guerra entre Egipto y el Imperio Otomano y se puso fea la cosa. De hecho, no sé si realmente quién ganó, pero no me interesa. Aunque bueno, por otro lado, si es que claro, dices, garantiza su independencia para que mantengas siempre tú el control de Suez. Ya, sí, pero y si luego Gran Bretaña les ataca, nos tenemos que meter en guerra contra ellos. Y eso no me interesa ahora mismo. Estamos fuertes, somos el número 2, ¿vale? Pero no tanto. Así que nada, vamos a darle simplemente privilegios comerciales, ¿vale? Que pues, tenga cierta facilidad en temas de aranceles. Al fin y al cabo nos está dando los derechos de inversión y nos interesa controlar el canal de Suez. Así que sin problemas. Embajada de bloque de poder también vamos a intentar incorporarlo a la esfera de coprosperidad. Sería un triunfo total, ¿vale? Vamos a enviarlo. Y como digo, ahora que vamos a tener intereses, ¿vale? En Egipto, pues nos interesa controlar este estrecho de aquí. Vale, ya ha empezado la guerra contra los Zulu, así que vamos a mandar nuestro ataque con la compañía Tanaka, utilizando a la flota táctica, perfecto. Y como ya he iniciado, eso significa que ya podemos hacer nosotros nuestra conquista de Transvaal, que es con quien tenemos frontera desde el territorio de Maputo. Vale, y vamos a hacer también una conquista de estado. Vale, pues ocupación exitosa de Zululandia por parte de la compañía de exploración Tanaka, que ya se están dirigiendo hacia la frontera con Transvaal para hacer esta guerra, porque por cierto está a puntito ya de saltar, lo cual significa... Uy, mira, capitulación de los Zulu. Lo cual significa que podremos ya continuar con nuestros avances. También terminó ya la rebelión de Orange, era de esperar, o sea, una rebelión minúscula, ¿vale? No sé que tenemos bastante desgaste en la compañía Tanaka, bueno, es comprensible, están en territorio hostil y esto está a punto de estallar. Vale, perfecto, pues eso significa que vamos a ir haciendo, bueno, vamos a dejarlo de que avancen, porque ahora le toca el turno a Orange y vamos a exigir evidentemente directamente conquista del estado. Y capitulación de Transvaal, perfecto, y está a puntito ya de estallar también nuestra guerra contra Orange, lo cual ya nos permitirá movernos hacia... Y dije que iba a ir a por Portugal después de Orange, pero estoy pensando, señores, que también hay que mirar un poquito por los beneficios de la compañía de nuestro querido Itachi, ¿vale? Su compañía, la Korokumo, no, ¿dónde estaba? Que no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, la Orokamono no Rengo, ¿vale? También necesitamos ayudarles a conseguir más café. Y es que ahora mismo, vamos a ver qué activos tienen. Como estáis viendo, tienen unas cuantas plantaciones de café en Carnatic. Mira, tienen ya plantaciones también en Egipto, ¿vale? Pero nada dentro de nuestro propio mercado. Como estamos viendo, todo es... Oh, fijaos, han puesto ya las pilas aquí también en Colombia, en Salvador, han puesto plantaciones de tabaco. Bien, bien, bien. Pero como estamos viendo, muy poquito dentro de nuestro propio territorio. Entonces, eso significa, señores, que tenemos que darle territorios, ya que puedan gestionar ellos directamente. Y estoy pensando que lo ideal, señores, es que les entreguemos la concesión de Etiopía. Así que para completar este capítulo de conquistas rápidas, vamos a saltar hacia Etiopía también. Y ya posteriormente, para finalizar, haremos lo de Portugal, porque yo creo que eso que sí que puede ser un poquito más curioso, ¿no? Y al atacar Portugal sí que puede ser que se involucre alguna potencia europea. Ya si vemos que la guerra se pone muy tensa, empieza a participar mucha gente, pues a lo mejor ya cortamos antes de que estalle, lo dejamos para el siguiente capítulo. Pero creo que podremos, creo que tampoco habrá muchas potencias interesadas en defender Portugal, o a lo mejor... Puede ser que España, quizás, que por cierto España ahora mismo lo tenemos rivalizado, así que puede ser que España sí que participase en esa guerra. Hay que verlo, hay que verlo.
Que por cierto nos acaba de saltar, ¿vale? Ya se ha completado la típica barrita de progreso de ser reconocido. Ya somos un país reconocido. Francia nos ha reconocido. A ver, yo creo que a estas alturas que éramos ya rango número 2, yo creo que estaba bien, ¿no? El reconocernos. Entonces, Francia, curiosamente Francia, con quien tuvimos un acuerdo que al final no acabó demasiado bien, que acabamos echándonos atrás nosotros porque vimos que no podíamos influir demasiado en su economía, pues finalmente ha sido Francia quien ha reconocido al Tecnato como una nación, podemos decir entre comillas, occidental. Así que maravilloso. A partir de ahora, pues cualquier tratado con ellos será un tratado entre iguales, así que nos puede beneficiar. Y también parece que tendremos mejores relaciones con ellos. Interesante. Vale, pues vamos a darle al play que termina ya de saltar la guerra contra Orange y poder iniciar nuestra guerra por Etiopía. Etiopía lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer saltos rápidos. Voy a intentar ocuparlo, si no todo, casi todo, ¿vale? Porque podemos hacer una concesión aquí bastante interesante, un mandato para la es que siempre se me olvida la compañía Coca-Cola, que es como se la conoce coloquialmente, la Coca-Cola, aunque todos sabemos en nuestros corazones que su nombre oficial es la Oroka Mono no Rengo, que significa Unión de Pendejos, ¿vale? Todos sabemos que ese es su nombre real. Vale, ya podemos lanzar la siguiente y vamos a entrar a Etiopía por el estado este del estrecho, que es el que más me gusta. Por cierto, qué potencia. ¡Fua! Que además es el más débil de la región, diría yo, así que es perfecto para entrar por ahí. Y además es que, fijaos, no nos da apenas infamia. También es que es verdad que es muy pequeño. ¡Ah, cierto! Que Egipto lo protegía. ¡Fua! Gente, perdón por la pendejitis de olvidarme de lo de Egipto, pero es que, os soy sincero, este capítulo lo estoy grabando en 3 días diferentes, ¿vale? Este es el tercer día de las grabaciones. Y si son cosas rápidas, sí, pero realmente, como ya comenté, tengo muy poco tiempo para grabar actualmente y aunque este vídeo no dure mucho, no dure demasiado, realmente he estado 3 días grabándolo, ¿vale? Este es el tercer día, así que puede haber cosas que ya haya hecho ya y se me olviden. Entonces, como el caso de Ausa, que no podemos conquistarlo directamente porque en principio eso molestaría a Egipto, ¿vale? Pues vamos a entrar entonces por el sur, por Geledi. Si intentamos hacer la conquista de Geledi, ¿vale? Aquí ya sí que Egipto no le importa lo que hagamos por la región, así que vamos directamente a por ellos. Por cierto, otra cosa que también hice ayer, aunque para ti fue hace 2 segundos, no sé. Otra cosa que también he hecho durante este capítulo es una serie de acuerdos, como estáis viendo, ¿vale? Aquí en la pantalla tenemos muchísimos acuerdos hechos con, pues básicamente con toda esta región de aquí, ¿vale? Con toda la región de Asia Central, con Afganistán, todos los países, literalmente todos los países que estáis viendo por aquí. De hecho, no sé si me faltaba Jiva porque no teníamos puesto aquí ningún interés. Efectivamente, no tengo interés puesto ahí, pues a lo mejor lo quito de Brasil, por ejemplo, y lo ponemos en Asia Central para poder también hacer acuerdo, porque me ha faltado, yo os digo, Jiva únicamente. Y también pues tenemos acuerdos con toda Hispanoamérica a excepción de Perú, Bolivia y México, así que ya sabemos a qué 2 países tendremos que obligarles por las malas a que acepten nuestros acuerdos de prosperidad. ¿Y en qué consisten estos acuerdos de prosperidad? Pues literalmente todos estos acuerdos son de colocar nuestra embajada de poder y derechos de inversión, ¿vale? Todos, literalmente todos los acuerdos nos han dado derechos de inversión y la embajada de poder. Y es que, pues la mayoría de países quieren entrar en nuestra esfera de coprosperidad. Entonces, el hecho de ponerles la embajada del bloque de poder hace que suba su aceptación una barbaridad y podemos incluir gratis los derechos de inversión. Así que maravilloso. Esto con los mandatos, que nos faltan poquito, 9 meses para poder añadir un mandato más, aunque no sé si me desbloquea esto, ¿vale? Ah, bueno, sí, puedo añadir esto. Con el siguiente mandato ya empezaremos a avanzar en lo que nos permite construir en cualquier miembro del mandato, perdón, cualquier miembro de la esfera de coprosperidad, así que prácticamente será, señores, como si lo hubiéramos conquistado. O sea, tendremos su mercado, o sea, tendremos sus bienes dentro de nuestro mercado y podremos construir en ellos libremente. Serán prácticamente nuestros vasallos económicos. Así que, perfecto. Vale, pues Bristad ya está completamente ocupada por la compañía Tanaka. Vamos a darle al play y efectivamente se rindió Orange. Vale, señores, esto ahora ya nos abre no solamente
las puertas al reparto de estos territorios para las diferentes compañías, porque por ejemplo, a lo mejor Zululandia y Bristad podríamos... es que Zululandia tiene mucho carbón. A ver, Zululandia y Transvaal va a ir para la Nippon Mining Company seguro. Pero por ejemplo, Bristad, aunque también tiene mucho carbón, fijaos la cantidad de oro que tiene. Entonces quizás esto deberíamos entregárselo a la compañía Tanaka, ¿vale? Ya que ellos son los que manejan actualmente el oro, veo conveniente dárselo a ellos. Lo que sí es verdad que sería interesante que ellos tengan acceso al mar. Entonces a lo mejor le entregamos también Zululandia. A fin y al cabo, tened en cuenta que aunque no haya... Aunque un territorio pertenezca a una compañía, como he dicho muchas veces, otras también pueden invertir. Así que este carbón, al fin y al cabo, también lo puede explotar perfectamente los compañeros de la Nippon Mining Company. Estoy viendo porque quiero ver realmente si desde Transvaal podría tener acceso al mar. Pues tendríamos que entregarle este territorio de aquí, de Portugal. Aunque claro, en el momento en que lo conquistemos va a formar parte de nuestra región de Maputo, que esto iba a ir para la Kokurenkai. Así que va a estar complicado darle este acceso al mar directamente a la Nippon Mining desde Transvaal. Está complejo. Aquí uno de los dos se tiene que quedar sin el acceso al mar porque, claro, no vamos a quitarle nada, evidentemente, a la Colonia del Cabo. Y es que hemos esquivado una bala. O sea, Gran Bretaña no se ha metido con nosotros porque no hemos tocado la Colonia del Cabo. Pero en el momento en que digamos de hacerle algo a la Colonia del Cabo, ahí ya sí que podemos tener un problema con ellos. Así que tengo que repensarlo bien, a ver a quién le damos directamente el acceso al mar. Si que sea a través de la Nippon Mini o a través de la compañía Tanaka. Al fin y al cabo, Gerald ya tiene muchas posesiones, ¿vale? La Nippon Mining Company tiene ya muchos territorios, así que no va a pasar nada porque le entreguemos, creo yo, por ejemplo, a la corporación Tanaka. Pero bueno, lo iré pensando. Al fin y al cabo, Gerald se va a quedar oro, aunque bueno, ya está explotándose. Así que tampoco... Digo, se queda oro y el otro se queda carbón. Bueno, le daré un par de vueltas a ver cómo repartimos esto. Vale, pues ya he solucionado el problema del reparto de tierras y la solución evidentemente era dárselo ya. Y es que, como ya le he entregado los territorios a las diferentes compañías, cuando conquistemos este territorio de Portugal, podré dárselo manualmente a quien yo quiera. Y en este caso, pues se le entregaría directamente a la Nippon Mining. De esa manera ya todos tendrían su acceso al mar. Problema solucionado. Entonces, señores, está a puntito ya de estallar la guerra contra Geledi. Vale, perfecto. Ya con esto entramos en Somalia oficialmente. Y de Somalia iremos hacia Etiopía. Vamos a iniciar nuestra primera invasión. Mira, pues que se encargan, por ejemplo... los Akatsuki mismo, realmente da igual porque apenas tiene tropas para defenderse. Así que vamos a ir con ellos y utilizamos la flota táctica. Vale, ya podemos iniciar la segunda invasión. Y vamos a ir contra Majareten. Y... vale, en principio nadie se opone a nuestra conquista. También muy poquita infamia nos daría esta guerra. Perfecto. Vale, y como digo, ya he repartido los territorios, ¿vale? Ya todos tienen sus conquistas asignadas. Como comenté al principio, la Karafuto Kaihatsu se ha quedado con la concesión de Madagascar. Ahora ya pues tienen dos islas, la isla de Karafuto, su sede principal, y evidentemente la isla de Madagascar. La Nippon Mining Company se ha quedado con Transvaal y tendrá, cuando conquistemos esto a Portugal, pues esta salida al mar, este puerto de Maputo. La Tanaka Kaihatsu la Tanaka Kinjisho se ha quedado con Bristad y Zululandia. Y la Kokurenkai se ha quedado con Maputo, ¿vale? Ellos irán ya, pues de hecho ya he puesto algunas colonias a hacerse por parte de las compañías. Ellos pues irán avanzando hacia el interior poco a poco. Y el territorio de Portugal, ¿vale? Se reserva para una nueva compañía que vamos a crear que se encargará del comercio de esclavos. Ellos, pues, por este corredor podrán seguir avanzando hacia el interior. Por eso realmente tampoco deberíamos tardar mucho, porque no podemos tampoco permitir que Gran Bretaña se quede con este corredor. Así que deberíamos ir avanzando. A lo mejor pausamos la conquista de Somalia. Ahora ya tendremos este primer pie, se lo podremos entregar esto directamente a Itachi. Ya pues tendrá sus primeras plantaciones de café propias con Geledi y con Majareten. Y ya, pues, posteriormente a Portugal seguimos con la conquista de Etiopía, pero ya os digo que tenemos que darnos un poquito de prisa, no vaya a ser que Gran Bretaña se nos adelante y nos corte el paso. Y por cierto, lo que son los territorios que se conquistaron
en el sudeste asiático, finalmente quedan repartidos de esta manera. La Tanaka Kinjisho, evidentemente, continúa expandiendo su dominio por Borneo. Esta isla es para ellos, 100%. La Nippon Mining Company ha mantenido la explotación de Sumatra, y es que, aunque es cierto que hay plantaciones de caucho, también hay muchísimo azufre en toda la isla y, por ejemplo, en la parte de Aceh no hay caucho. Así que como hay más azufre que caucho, pues finalmente se lo queda la Nippon Mining Company. Y la Kokurenkai, pues, que se encargan del caucho, pues han recibido Malaya, ¿vale? Cuando más adelante, si hacemos alguna conquista a Siam, pues ellos irán expandiéndose por los territorios de Siam que tengan caucho, aunque parece que tampoco tienen demasiado, por lo que estoy viendo. Así que más bien le buscaremos otros territorios por lo que expandirse a la Kokurenkai, quizás a lo mejor Java, cuando tengamos alguna guerra en el futuro contra... aunque también tiene bastante azufre, por cierto. Bueno, ya veremos por qué otros territorios se pueden expandir ellos. El tema, señores, es que ahora estamos con la conquista de Somalia para poder dárselo a la Coffee Cola, que tengan sus nuevas plantaciones propias. Y por cierto, ya hice el acuerdo con Giva, ya lo tenemos listo, y además he ampliado, ¿vale? El acuerdo que teníamos con Egipto lo he ampliado a todo lo que me ha permitido, y es que lo he puesto a 99 años, ¿vale? Además, en esta renegociación le puedo quitar de los privilegios comerciales. Ahora simplemente lo único que le estamos dando es esta embajada para que ellos poco a poco puedan ir occidentalizándose, sin más. Como ahora nosotros también somos un país reconocido, podemos hacer que gracias a esa embajada ellos también lo sean. Vale, entonces hemos conseguido ampliar nuestro acuerdo 100 años, así que tendremos 100% ese acceso al canal de Suez, que por cierto están los dos estudios, tanto el de Panamá como el de Suez. El de Suez va por la mitad más o menos y el de Panamá va bastante bien, así que maravilloso. Vale, pues nuestra invasión naval está en marcha, señores, ¿vale? Y el resto de tropas, los que se encargan de Maharetin, que pues será la compañía Tanaka, están aquí en el área 1 descansando tranquilamente, y cuando esté la guerra los mandaremos a por Maharetin. Y ya posteriormente sí que tenemos que movilizar al Consejo, porque ahí ya sí que iremos a por Portugal. Vale, pues vamos a las armas contra Maharetin. Ya tenemos lista nuestra guerra y lanzamos la invasión naval una vez más, utilizando la Taiheiyo, que ya por fin la flota del ATAC se va a utilizar para una conquista del ATAC. Maravilloso. Vale, y ahora sí, señores, vamos a ver qué tal saldría lo de Portugal. Vamos a ver. Interacciones. Si intentamos hacer alguna... Uy, ¿por qué no puedo ahora mismo? Ah, no... A ver. Pues si no tengo ahora mismo... Ah, puede ser que... Uy, vale, Geledi ya se ha rendido. Puede ser que esta guerra nos cuente como que ya se está haciendo una en la región. No, no es nuestra misma región. Pues... ¿por qué no me deja hacer una guerra contra Portugal? Tengo que investigarlo, a ver, ¿por qué no puedo? A ver, al fin y al cabo, si no, pues... tengo el interés puesto, realmente. A unas malas pongo el interés también aquí, en la península, por si ha afectado de alguna manera. Vale, pues mientras que se va desbloqueando nuestra guerra contra Portugal, vamos a seguir avanzando por Etiopía. ¿Qué remedio? Nos han obligado a seguir conquistando Etiopía. Vale, conquistar Oromía. Adelante. Y de esto, pues evidentemente, se van a encargar los Akatsuki, que están ya por aquí, mientras los Tanaka, pues continúan por acá. Y señores, hemos completado el estudio geológico del Istmo de Panamá. Vamos a ofrecerle una oferta a nuestros... no aliados todavía, pero bueno, podemos decir que tenemos buenas relaciones, somos socios comerciales. Vamos a hacer una oferta a nuestros socios comerciales de Nueva Granada. A ver si me sale aquí en el diario. Vale. Aquí, adquirir tierras en Panamá. Pues para ello tenemos que mejorar aún más nuestras relaciones con Nueva Granada, ¿vale? Vamos a ir mejorándolas. Perfecto, que por cierto, es verdad que se me olvidó ir mejorando relaciones con todo el mundo a los que le mandé la embajada, si no, pues como que no vamos a hacer demasiado, que sí, igualmente va creciendo la potestad, porque también tener en cuenta que las corporaciones están haciendo, por cierto, ¿qué están construyendo las corporaciones privadas? Están invirtiendo en plantas fertilizantes de Tohoku, ¿vale? Pero estos son los distritos financieros. Las corporaciones están construyendo en Formosa, también por lo que estoy viendo en Transjordania, ¿vale? Buah, la compañía de Tony se ha vuelto loca con las industrias de motor en Tohoku. Fijaos la que está liando. Tony, contrólate un poco.
Madre de Dios, Tohoku va a ser la nueva sede de los motores mundial, ¿eh? Madre de Dios. Es que fijaos lo que ha puesto. Tiene 38 ya y ha puesto más 32 a construirse. La Shoen Dynamics está loquísima. Por cierto, esta compañía que hay aquí, de la Devers, ¿estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? Propiedad de Devers. Estos... Compañía en tecnato japonés. Un momento. Espérate. Hemos heredado una compañía. Señores, hemos heredado una compañía. O sea, al conquistar... Hostia, esto no me lo esperaba. Al conquistar el territorio de Bristad, ¿vale? Como allí estaba la compañía esta, la Devers, esta compañía de holandeses, pues ahora es nuestra. Por algún extraño motivo. Bueno, pues esta empresa habrá un poquito que disolverla, creo yo, ¿no? Porque el oro pertenece... Buah, es que, fijaos, también hemos heredado esta otra empresa donde ha aparecido. Señores, se están formando aquí... vale, está también Rechte van Rensburg. Vale, hemos heredado las empresas de Orange. Por algún extraño motivo. Vale, pues las disolveremos, ¿vale? Y nos quedaremos con nuestras propias empresas. Hay que proteger nuestros activos. De hecho, ¿qué activos tiene este hombre? Las minas de Transvaal, pues la disolvemos, pero de una. ¿Vale? Compensación, bueno, tenemos tesoro de sobra. Fuera, esas minas solo pueden ser propiedad de la Tanaka Kinjisho. Y este señor, pues se dedica a viñedos y plantaciones plataneras. Sí es cierto que nosotros no tenemos ninguna empresa local que se dedique a eso. Aunque, a ver, estoy pensando, señores, que a lo mejor la dejamos. Os explico por qué. Recordad, ¿vale? Recordad que saltó una rebelión positivista que quería montar un tecnato como el nuestro allí en Orange. Entonces puede tener sentido que pues, los supervivientes, aquellos que querían montar ese tecnato allí en Orange, una vez nosotros lo hemos conquistado, se han incorporado a nuestro tecnato. O sea, ojo que tiene todo el sentido del mundo en el rol. No sé muy bien por qué ha ocurrido esto, si será algún bug o será una mecánica propia del juego que yo desconocía, que puedes heredar cuando conquistas un territorio a un país, la empresa existente en ese territorio. Claro, como el país ha dejado de existir, pues las empresas existentes ahí se transfieren al país que ha conquistado ese territorio. Tiene más o menos sentido, imagino que es parte del juego, que no será un bug. Pues claro, esta gente podemos rolear que son aquellos que intentaron convertir Orange en un tecnato y fracasaron. Así que vamos a dejar a este hombre. He desmantelado la del oro, ¿vale? Es así porque solo podemos tener una compañía de oro que es la Tanaka Kinjisho. Ellos son los amos y señores del oro. Así que es por eso la otra empresa, la Devers, sí que fuera. Pero vamos a mantener a esta empresa, los Productores Unidos del puerto de Chubu, que es gracioso porque además han trasladado su sede a Chubu. Estos sí que los vamos a mantener como esa representación de aquellos Boers que quisieron montar un tecnato y fuimos a rescatarles, ¿vale? Pues esta compañía representa, de hecho podemos cambiarle el nombre y ponerle algo que represente a eso, ¿no? O sea, Boers, Sindicato Boer. No sé, ya se me ocurrirá algo. Pero sí, en rol esta gente representa a aquellos que hicieron la rebelión contra el gobierno legítimo de Orange para formar un tecnato y que ahora pues son felices dentro del tecnato japonés, aunque pues están bajo la supervisión de la corporación Tanaka Kinjisho, ¿vale? Por la familia Tanaka. Ya se me ocurrirá algún nombre. En fin, señores, continuamos con nuestra conquista por aquí. Se ha iniciado ya, vale, todavía no se ha iniciado la siguiente invasión, así que no podemos lanzar una nueva, pero bueno, tenemos ya... Uy, señores, nos han avanzado por aquí porque no han llegado a tiempo los señores de la compañía Tanaka. Vamos a tener que exigirles algunas compensaciones económicas a los Tanaka por este fracaso. Vamos a tener que hacer invasión naval nuevamente porque hemos perdido el control del territorio. Vale, están volviendo. Hasta que no vuelvan al territorio más cercano no podemos hacer la invasión nuevamente. Vale, un pequeño traspié en el camino. Tienen que llegar súper lejos. En fin. ¿Tengo alguna más movilizada? Sí que la tengo. Pues el Escuadrón 137 va a tener que participar en esta operación. Vale, lo mandamos para acá con la flota táctica. Vamos a transferir el contrato que teníamos con los Tanaka por la invasión de Somalia. Se lo transferimos ahora al Escuadrón 137. Vale, y esta invasión está aplazada porque el escuadrón no tiene ningún... Efectivamente, no tiene a nadie en modo... Por cierto, ¿hay alguno con saqueo? No, no lo hay. Bueno, voy a coger otro. Por ejemplo...
Este mismo. Porque me gusta mantener este, que tenga defensa firme. Vale. Ya se encarga de la invasión naval. Y cuando hayamos entrado por aquí, pues ya mandaremos los refuerzos, porque para entonces ya habrán regresado al territorio más cercano, que son pues las tierras de la Kokurenkai. Ya tenemos a las dos compañías haciendo cada una su desembarco por los dos estados de Somalia y, por cierto, he iniciado ya también la guerra contra el que nos faltaba para tener el control de la región y sus costas principalmente, que es Isaac. Para esta pues utilizaremos ya los Tanaka, que han llegado ya de vuelta del exilio. Y señores, ya le he puesto un nombrecito a la sociedad que teníamos aquí de Boers, que habíamos heredado de... No sé si realmente eran de Orange o de Transvaal, no estoy seguro, pero bueno, al fin y al cabo todos eran Boers, así que es lo mismo. Le he llamado Sociedad Boer de Inversión, ¿vale? Ellos pueden construir tanto plataneras como viñedos como azúcar, o sea, interesante. Ya digo, el nombre es más que nada tema rol, ¿vale? Ya que, pues bueno, son esos capitalistas que había allí que querían formar el Tecnato, pues ahora han montado una sociedad de inversión y pues tienen sus derechos de inversión para hacer sus plantaciones allá donde tengamos derechos, que principalmente, donde tenemos derechos, que hay estos recursos, es principalmente en Hispanoamérica, así que seguramente acaben haciendo sus negocios por aquí. Y ya que estamos hablando de compañías, ¿vale? He creado ya otras dos compañías del Discord porque, como digo, como han pasado varios días mientras yo iba grabando este capítulo, pues durante estos días han formado otras compañías y he aprovechado para incluirlas ya. También por conveniencias de la trama que ahora os contaré. La primera de ellas es la Sato Erusukampani, impronunciable como todas las compañías de esta serie. Vale, esto realmente es una empresa de medicina. Ellos en su rol pues gestionan temas de hospitales, medicina, y yo pues los he representado en el juego con esta compañía química, ¿vale? Porque además el logo mola, yo creo que es lo que más se puede asemejar, ¿no? A tema de medicina, hospitales, tal. Y pues en el juego, además de tener sus hospitales en el rol, pues in-game ellos van a gestionar industria química. ¿De qué se encargan? Pues minas de azufre, plantas de materiales sintéticos y plantas fertilizantes, que son edificios que no tenía ninguna compañía, entonces nos viene bien tenerlos. Además producirán fertilizante enriquecido. Ya sé que no tiene mucho que ver con el rol, ¿vale? Con su rol de industria farmacéutica, pero es lo más parecido que tenemos aquí. Que ya aprovecho también para comentar que estoy trabajando en una actualización tanto para el mod de países hispanos como para el PAX, ¿vale? Esta actualización va a estar en los dos, que es para incluir los hospitales y las universidades como bienes construibles, tanto por compañías, ¿vale? También que puedan ser asignados a compañías, como por el gobierno, y además que sean que se puedan construir en cualquier territorio con el que tengas derechos de inversión, incluido evidentemente los vasallos, para representar sobre todo en el PAX, esto vendrá muy bien para representar pues las universidades o hospitales que construye España en los virreinatos. Entonces, eso os lo comento. Además, esta actualización va a incluir el hecho de que esos edificios, tanto las universidades como los hospitales, que voy a crear yo como tal es el edificio, sean rentables económicamente. Y es que van a producir un bien llamado, pues, por ejemplo, los hospitales producirán un bien que se llame medicinas, por ejemplo, o bueno, medicina en general, o servicios médicos. Y los hospitales pues producirán educación o servicios de educación o servicios académicos. Y estos dos servicios, estos dos bienes, serán consumidos por los centros urbanos para producir el bien de servicios, ¿no? Al igual que los centros urbanos a día de hoy pues consumen, de hecho lo podemos ver, consumen, por ejemplo, pues carbón, cristal, etcétera. Lo tenemos por aquí, los centros urbanos, para verlo. Pues no lo encuentro, pero bueno, confiesa en mi bra, aquí están. Los centros urbanos, por ejemplo, el de Tohoku, consume pues carbón, motores, vidrio, madera, pues también consumirán estos servicios médicos y servicios de educación que producirán las universidades y los hospitales, y la población pues consumirá luego estos servicios en general. De esta manera, los centros urbanos harán que los hospitales y las universidades sean rentables económicamente, lo cual nos permitirá que pueda haber compañías que construyan ese tipo de edificios. De hecho, España en el PAX tendrá una compañía que construirá esos edificios, que es la Compañía de Jesús. Los jesuitas van a ser una propia, entre comillas, empresa en el PAX para España que construirá esos edificios. Y con esta reforma que voy a hacer, pues esos edificios serán rentables para que la Compañía de Jesús pues vaya construyéndolos. Entonces es muy interesante porque con esta actualización que voy a hacer,
básicamente vamos a hacer que vamos a incorporar al juego las universidades privadas y la medicina privada. O sea, tanto la educación privada como la medicina privada va a estar representada ya bien realista en el juego, porque ahora mismo pues tenemos una ley que hace que, bueno, pues sí, la población pobre no tiene acceso, muy bien, pero no hay un impacto real, es decir, no hay un impacto en la economía real de las universidades y los hospitales para que digas, pues mira, tenemos de verdad sector privado de la educación y sector privado de la medicina. Entonces esta actualización, como digo, va a estar en el PAX y va a estar en el de países hispanos, y probablemente también lo saque como modo aparte, pues para el que quiera jugar con eso, con esas mecánicas de sanidad y educación privadas, sin jugar al PAX o sin jugar con el mod de países hispanos, por si acaso, yo que sé, a lo mejor os gusta el reto de que los países hispanos estén en la cochambra absoluta al inicio del juego, queréis ese reto, pero también queréis la educación y la sanidad privada, pues bueno, os lo pondré también como mod aparte. En fin, no me enrollo más con eso. Esto todo venía al hecho de que he creado esta compañía, la Sato Erusa Company, que en su rol, pues sí, tendrían esos edificios que aún no he podido implementar al mod, que son los hospitales y tal, pero pues como todavía no he podido y por bienes de la trama me hace falta que estén ya haciendo sus cositas, pues los he creado ya con estos edificios que nos vienen bien, nos hacen falta, y al fin y al cabo el rol que ellos van a desempeñar aquí en África es que pues simplemente han recibido esta concesión en la costa occidental de la región de Sudáfrica para hacer experimentos, básicamente, experimentos con la población. Así que al fin y al cabo los edificios dan un poco igual, ellos simplemente quieren población con la que experimentar sus medicamentos. Vale, eso por un lado. Tenemos también otra compañía, ¿vale? Otra compañía nueva que es la que he comentado anteriormente durante el capítulo que os iba a enseñar cuando consiguiéramos Portugal, pero una vez más, por requisitos, por conveniencias de la trama, he tenido que crearla ya y asignarle este territorio, ¿vale? Hemos roleado que se han puesto las pilas esta compañía y se han puesto a ocupar este territorio, porque si no, básicamente, el monstruo este que tiene que ir a Gran Bretaña nos iba a cortar el paso y se nos acababa toda la trama que tiene montada esta empresa en el Discord. Así que, pues, hemos tenido que crearla ya y entregarle este territorio directamente. ¿Qué empresa es esta, señores? La Yukibutsu Gokumon Kaisha. ¿A qué se dedica esta gente? Si veis los edificios, pensaréis pues que es como una competencia de los Aoya Hirushi, tienen literalmente los mismos edificios. Sin embargo, no es una competencia como tal, sino que ellos están centrados no en la logística como la Aoya Hirushi, que ellos pues se encargan de eso, de la logística del comercio. Esta gente, los Yukibutsu Gokumon, lo que se encargan es de los esclavos. Así es, señores, ahora ya tenemos una empresa dedicada exclusivamente en el rol a la extracción de esclavos o material vivo orgánico, que lo llaman en el Discord. Entonces ese es su negocio, el comercio de esclavos, que ahora que tenemos la ley de comercio de esclavos y estamos empezando a importar trabajadores de manera amable, pero forzosa, desde África, pues nos hacía falta esta compañía y ya la tenemos operando. Que por cierto, ellos pues tienen su colonización. Lo que pasa que les estoy apoyando yo, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos dos estados colonizándose con nuestro color, vale, lo tapa, pero este es mío y este es de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, vale, todas lo que son las compañías, expanden sus colonias muy lentamente, ¿vale? Cuesta 2000 días porque no tienen pues un sector de la colonización, ¿vale? Una institución de la colonización no lo tienen tan alto como yo. Entonces yo estoy apoyándole a este hombre, ¿vale? Estoy yo, mientras él se expande por aquí, yo me estoy expandiendo por aquí, que al fin y al cabo es una concesión para él, ¿vale? Porque si nos vamos al país, ¿vale? Podemos ver que tiene estas colonias activas, ¿vale? Tienen estos derechos de colonización, ¿veis? Derechos de colonización sobre Zambia, de tal modo que cuando yo termine de colonizar esto, pues este territorio se le entregará a él. Entonces no hay problema, pero de esa manera puedo yo apoyarle en la colonización y que no le vuelva a cortar el paso esta monstruosidad que tiene que Gran Bretaña, ya que pues corre prisa, ¿no? Ir expandiéndonos para que no nos vayan a cortar el paso y poder acceder a más población que hacer esclava aquí en el interior, en la región del Congo. Vale, señores, pues eso es lo que os quería comentar en cuanto a temas de corporaciones. Ya sí que no debería haber ningún cambio más de aquí en adelante. Por cierto, tengo este estado de aquí, ¿vale? Que está aislado porque no tiene puerto. Oye, pues deberíamos construir un puerto en cuanto podamos. Ah, bueno, sí lo tiene, vale. Solo que pues por temas de la ocupación pues está aislado. Vale.
Está en curso, señores, nuestra ocupación de los estados y la guerra contra Isaac. Vale, ya se ha rendido Maharetin. Vale, perfecto. Ya tenemos toda la costa ocupada. Así que ahora las compañías paramilitares se están moviendo a la frontera. Para allá están. Pues mira, vamos a hacer que una de ellas vaya ya directamente a esta nueva frontera que se nos ha formado. Perfecto. De hecho, quizás a los Tanaka podríamos mandarlos ya a casa, que descansen un poquito, ¿no? Que se vuelvan a su isla privada, a que descansen. Vale, perfecto. Y vamos a ver porque necesito ver si puedo ya hacer la oferta a Nueva Granada. Vamos a ver cómo nos llevamos con ellos. Interacciones. Vale, nuestras relaciones todavía no son la gran maravilla. Uy, mira, el estudio de Suez también se ha completado ya. Perfecto, vamos a hacerles también una oferta a Egipto. A ver si con Egipto me llevo un poquito mejor. ¡Ah, tampoco! Vale, pues vamos a tardar un poquito en poder hacer esos acuerdos. Que, por cierto, los dos canales, si conseguimos la concesión de los canales, ocurre lo siguiente. Cada uno de ellos tiene su compañía. Es posible, si conseguimos la concesión de los canales, es posible que forme esas dos compañías, pero en principio solo van a ser compañías del consejo. Simplemente las formaré por gameplay, básicamente, porque nos vienen bien, pero en el rol son, como el que dice, puestos aduaneros del consejo, sin más. No va a pertenecer a ninguna de las corporaciones, sino que va a pertenecer directamente al consejo. Van a ser, pues eso, la compañía del canal de Suez y la compañía del canal de Panamá, propiedad del consejo en general. Es decir, todas las corporaciones tendrán su participación de esa compañía, ¿vale? Los beneficios de esa compañía. Vale. Pues falta poquito, vamos a avanzar un poquito en el tiempo para que se haga esta ocupación. Y yo creo, señores, que con esto vamos a tener suficiente. Sé que prometí la conquista de Portugal al final del capítulo, pero eso vamos a tener que dejarlo probablemente para más adelante, porque aunque sí es verdad que por rol tiene todo el sentido del mundo que lo conquistemos ya, pero el tema es que se me resolvió ya lo del bug, ¿vale? Pude ver ya que si podíamos atacarles y vi que posiblemente Gran Bretaña se inmiscuye en estos asuntos. Así que a lo mejor deberíamos dejar la invasión a Portugal para más adelante, porque por lo visto Portugal se lleva bastante bien con Gran Bretaña, aunque sí es cierto que todavía no es parte del bloque de poder. Así que quizás deberíamos hacerlo antes de que lo sea, porque Portugal usualmente suele meterse en el bloque de poder de Gran Bretaña, y aunque en este caso, por lo que estoy viendo, de quien tienen embajada es de Francia. Así que a lo mejor en el bloque que se incorporan, por cierto, nos han puesto embargo. ¡Oh! Señores, hay que partirles la cara. Así que posiblemente Portugal acabe dentro del bloque de Francia. Así que por un lado, no quiero atacarles aún porque me da miedo que Gran Bretaña se meta. Pero por otro lado, deberíamos hacerlo antes de que entren en el bloque de Francia. Si intentamos la conquista... vale, señores, ha cambiado el asunto. Es que antes en la prueba que hice me sale que Gran Bretaña se uniría. Pues ya no lo haría. Maravilloso. Pues en ese caso, señores, sí que vamos a tener el capítulo redondo y vamos a ir a por Gran Bretaña. Estoy flipado. Vamos a ir a por Portugal, pero eso no lo vamos a ver en este capítulo, porque como digo, ya van a ser demasiadas acciones. Vamos a hacer la conquista de Isaac. Voy a hacer una revisión de cuántos minutos de capítulo llevo, porque si hemos completado, si vamos ya a una hora de capítulo, chicos, dejamos Portugal para más adelante. Pero si lleva poco tiempo, que tú lo estarás viendo ya, porque tú sí que ves el vídeo ya subido y ves el tiempo que llevamos, pero yo no. Tengo que hacer el recuento de los archivos, de los clips. Voy a ver cuánto tiempo llevamos y ya veo si incluimos Portugal en este capítulo o no. Ha capitulado Isaac, ¿vale? Nos queda únicamente ya Harar, y una vez que tengamos la conquista de Harar hecha, se lo entregaremos a la compañía de Itachi, y yo creo que ya con eso tendremos todas las compañías con sus propias colonias. Creo que no nos queda ninguna de las que estaban pensadas que tuvieran colonias, evidentemente, porque, por ejemplo, las empresas que son full industria no van a tener colonias, como es lógico. Y creo que ya con esto solamente nos falta por darle territorios a esta gente de aquí, a los Orocamono no Rengo, a la Coffee Cola, y con eso ya estaríamos listos. Vale, por cierto, vale, listo, ahora sí. He hecho los cálculos de tiempo y sí, llevamos demasiado tiempo ya con este capítulo, así que vamos a dejar Portugal para el siguiente.
Vamos a entregarle, creo que no voy a poder hacerlo directamente, ¿vale? Se voy a hacer un pequeño corte, se lo doy con la consola a esta gente, a la Coficola, y ahora ya despedimos. Ahora sí, señores, ya tiene la Orocamundo Norrengo la concesión sobre Somalia. Ya pueden empezar a explotar estas plantaciones de café, que voy a apoyarlos yo un poquito, vamos a ver unas cuantas por aquí, para que vayan construyéndose y luego posteriormente pues se privaticen y las comprarán ellos, evidentemente. Vale, señores, pues hasta aquí llega nuestra expansión de hoy. Nos hemos expandido bastante, hemos cerrado bastantes puertas que teníamos ahí abiertas, hemos apagado fuegos allá donde los había y ya todas las corporaciones tienen su propia colonia, ya no hay corporaciones favoritas y otras discriminadas sin territorio, ya todas tienen su territorio. Además hemos avanzado bastante en el tema de la esfera de coprosperidad. Fijaos cuántos países tenemos ya embajada, que poco a poco pues va aumentando su potestad. A ver si podemos invitar ya a alguno, por cierto. Pues fijaos, sí que podemos invitar ya a bastantes países. Esto está muy bien, ¿eh? Vamos a empezar, señores, a mandar invitaciones, aunque un momento, porque no tengo suficiente... Bueno, yo voy a ir mandándolas. Vamos a ir mandando invitaciones, señores, a todos estos países que quieran entrar en la esfera de coprosperidad. ¡Wow, señores! Vamos a darle al play y llegarán todas las aceptaciones de golpe, ¿vale? Mara se ha unido. Por cierto, Mara, ¿dónde estaba? Vale, estaría por aquí seguramente. Vale, Mara se ha unido. Costa Rica se ha unido. Kabul se ha unido. Argentina se ha unido. Uy, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Que está más guay. Ya tenemos todo este territorio. Los siguientes van a ser estos, claramente, los de Asia Central. El Kalsarraj está costando un poquito más que se una, pero bueno, eventualmente lo hará. También tenemos ya territorios en Arabia, ¿vale? Se han anulado embajadas del bloque porque ya no son necesarias, ¿vale? Y ahora vamos a ver los que se han unido en América. Vale, como estamos viendo, tenemos ya bastante... Uy, se me ha ido. Bastante control de la región de Persia. Tenemos ya también algunos países de Arabia. Este está a puntito de entrar, señores. Y vámonos ahora hacia América, porque aquí también tenemos países que han entrado a la esfera de coprosperidad. Tenemos ya a Ecuador. Tenemos ya por aquí a... Esto es Honduras. Tenemos también a Costa Rica. Uy, lo he perdido de nuevo. Tenemos Honduras, tenemos Costa Rica, Ecuador, Argentina, es parte de la esfera. A Chile y Paraguay les falta poquito. Uy, un momento, ¿por qué Uruguay no me sale? ¿No tengo acuerdo con Uruguay? Pues yo lo hice. Puede ser que les saltara alguna rebelión o algo y lo hayamos perdido. Vale, un 65%. Ojo con Uruguay, ¿eh? No van a ser fáciles de incorporar. Vamos a tener que darles a lo mejor... O asistencia militar podríamos darle... Sí, nos viene bien la asistencia militar siempre. Venga. Vale, y... Vamos a ver quién más estaría cerca de incorporarse. Vale, también el resto de Centroamérica está bastante cerca. A los altos no le mandé. Sinceramente es tan pequeñito que no nos renta, yo creo, tener acuerdo con ellos. Venezuela también está cerca. Nueva Granada no tanto, ¿vale? A ver si conseguimos mejorar más relaciones. Ya tenemos buenas relaciones, señores. A lo mejor podemos ya enviar... Sí, podemos adquirir las tierras en Panamá. Las de Sinaí todavía no, pero las de Panamá sí. Pues maravilloso, vamos a intentarlo. Funcionó directamente. Claro, al tener buenas relaciones directamente lo conseguimos. Pues tenemos, señores. Se viene, señores. Vale, vamos a ponerlo primero todo el canal y un puerto por delante, ¿vale? Con el alt lo pongo por encima. Primero que se haga el puerto, luego que se haga el canal de Panamá. Y recordad siempre tener el canal aquí arriba del todo para que vaya siempre construyéndose al mismo tiempo que lo demás. Que no acabe en el fondo de los fondos, porque entonces no se va a construir. Y señores, tenemos el canal de Panamá. Interesante. Y el canal de Suez nos falta bien poco para conseguirlo, porque estamos ya mejorando relaciones y poquito a poco lo conseguiremos. También estoy mejorando, por cierto, con las potencias europeas para evitarnos sustos, ¿vale? Porque ya os digo que ahora al ir a atacar a Portugal, pues me ha salido que Gran Bretaña ya no se inmiscuiría. Cuando hice la prueba antes me salía que sí se iba a inmiscuir, así que por si acaso vamos a ir mejorando relaciones con Gran Bretaña, con Francia, que ya las tenemos amistosas, y también con Prusia y con Rusia, para llevarnos bien con todos. Únicamente no mejoramos con Austria y con España porque con ellos tenemos rivalidad. Así que, en fin, señores. Hablando del rey de Roma, señores. Nos atacan los rusos por Carafuto.
Señores, el próximo capítulo va a estar interesante, por cierto. Podemos ver que Francia quiere apoyarnos, Países Bajos quiere apoyarnos, o Prusia no, me hubiera venido bien que Prusia quisiera. Qué pena, señores. Vale, pues vamos a tener que tirar de ayuda francesa, seguro, porque Rusia está fuerte, ¿vale? Tiene una cantidad absurda de batallones, ¿vale? Pero hay una cosa que no tienen, que es suficiente armada como para derrotar. Nosotros tenemos más armada que ellos. La tecnología sí es verdad que no sé si estamos, por cierto, hablando de armada. Tengo que poner a un nuevo almirante. Vamos a poner, por ejemplo, este hombre. Como líder no le vale nada. Este recupera moral y es vanguardista. Me quedo con este. Vale, vamos a ascenderle para que él se encargue de comandar las batallas. Perfecto. Tenemos que confiar en nuestra armada, señores, porque Rusia quiere Karafuto. O como ellos le llaman Sajalín, pero esto siempre será Karafuto porque no nos van a vencer, señores. En fin, como digo, este capítulo ha estado bastante movidito, hemos conseguido muchas colonias, muchos territorios. Damos un repaso rápido a cómo queda la cosa. La compañía Tanaka se ha quedado con la explotación de estos territorios, que son ricos en oro. La Nippon Mining Company tiene este, que es rico en carbón y hierro. Les prometo que les daré su propio puerto. Por ahora pues tendrán que pasar a través de los puertos de la Tanaka o de la Kokurenkai, que son los que gestionan Maputo, porque hay principalmente caucho y madera. O sea que ellos pues les interesan, bueno, también hay carbón y tal, pero bueno, por el caucho se lo hemos dado para que tengan su propia explotación en África. Y tenemos ya también a la nueva compañía, la Yukibutsu Gokumon, que tienen también sus propios territorios, que también les prometo que más adelante tendrán su propio puerto aquí en la costa que ahora mismo domina Portugal. Tenemos a la Sato Erusu Company también ya controlando este territorio. La Karafuto Keihatsu controla Madagascar, que esperemos que no perdamos Karafuto y tengamos que cambiarle el nombre a Madagascar Keihatsu. Bueno, si perdemos la guerra contra Rusia, pues se llamará la Madagascar Keihatsu, es lo que hay. Tenemos también ya a la Coca-Cola dominando Somalia. Y por Asia, pues Gerald controla ya la parte norte por completo de Sumatra. Nos faltan los dominios que contiene la compañía de Indias holandesa. Y la Kokurenkai ha conseguido Malaya. Y la compañía Tanaka tiene ya los territorios de Borneo. Ya la siguiente guerra en el control del sudeste asiático tendrá que ser contra la compañía holandesa. Pero por lo demás, todo bien. Para siguientes capítulos, pues el próximo, evidentemente, la guerra contra Rusia. Después de eso haremos la guerra contra Portugal y nos queda pendiente una guerra contra el Reino Celestial, contra China, para ampliar los dominios de nuestras compañías, de la corporación Karoshi y la corporación de Isugawa, porque fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos Yanxi con una cantidad absurda, pero absurda, de tierra cultivable, de población y lo que le hace falta a la corporación de Isugawa en estos momentos, que es algodón. Que ahora mismo, pues bueno, están consiguiendo algodón gracias a Persia, están construyendo ahora mismo sus plantaciones de algodón en Persia, pero esta de China nos vendría maravillosamente. En fin, señores, hasta aquí hemos llegado. Si has llegado hasta este punto del capítulo, significa que te ha gustado, así que dale a like y si puedes ponerme un comentario me harías muy feliz, porque eso le dirá a YouTube que este vídeo pues es interesante para gente que tenga tus mismos gustos, así que lo recomendará más. Y también tenéis la opción de los miembros del canal, que por cierto aprovecho ya el final del capítulo, aprovecho que ya os habéis quedado los más leales, la guardia pretoriana del canal, para comentaros unos cambios que hemos hecho en la función de miembros del canal. Y es que ya lo puse como post de comunidad, también lo he comentado por el Discord, que por temas personales, de eso ya durante el capítulo lo he estado comentando, tengo ahora muy poco tiempo para grabar, hasta el punto de que he tenido que grabar este capítulo en 3 días diferentes, porque tenía muy pocas horas disponibles al día, pero bueno, las aprovechaba para grabar. Entonces tengo tan poco tiempo libre, señores, que no voy a poder hacer las series secundarias. Estas series que os comenté, exclusivas para miembros, no voy a poder hacerlas, no voy a poder traeros contenido anticipado para los miembros. Así que aquellos que estéis, que tengáis la membresía única y exclusivamente por el tema de las series anticipadas, pues os aviso ya para que podáis cancelar vuestra membresía, YouTube os la reembolsará y listo. Aquellos que queráis quedaros con la membresía, pues os estaré eternamente agradecido de que me apoyéis, aunque no pueda daros series anticipadas.
Ojalá en el futuro pueda hacerlo, pero lo dudo mucho, ya que son temas complicados, lo que me impiden tener más tiempo para grabar. Entonces, señores, lo dicho, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.